La paz de Dios reina entre todos. San Alfonso María de Ligorio. Debemos identificarnos con la voluntad de Dios, tanto en la prosperidad como en la adversidad. La perfección de esta virtud consiste en que nuestra voluntad esté unida a la de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida, sean favorables o contrarios a nuestras inclinaciones naturales. Cuando se trata de cosas agradables, hasta los pecadores se conforman gustosos con la voluntad de Dios, pero los santos se identifican también con ella en las que son contrarias y desagradables al amor propio. Aquí es donde se ve la perfección de nuestro amor a Dios. Por eso decía San Juan de Ávila: vale más un bendito sea Dios en las cosas adversas que 6.000 acciones de gracias en las que nos agradan. Pero todavía hay más. Es necesario identificarse con el divino querer, no solo en las cosas adversas que nos vienen directamente de Dios, como pueden ser las enfermedades, las desolaciones de espíritu, la pobreza, la muerte de los parientes y otras semejantes, sino también en las que nos vienen por medio de los hombres, como los desprecios, las difamaciones, las injusticias, los robos y toda clase de persecuciones. En estos casos es necesario darse cuenta de que cuando alguno nos ofende en la fama, en la honra o en los bienes, aunque Dios no aprueba el pecado del ofensor, quiere sin embargo nuestra humillación, nuestra pobreza y nuestra mortificación. Es cierto y de fe que cuanto sucede en el mundo sucede por voluntad de Dios. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Yo modelo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la dicha y creo la desgracia. De Dios nos vienen todos los bienes y todos los males, es decir, todas las cosas que nos contrarían y que nosotros llamamos falsamente males, porque en realidad son bienes cuando las aceptamos como venidas de sus manos. ¿Descargará alguna calamidad sobre la ciudad? Pregunta el profeta Amós, que no sea por disposición del Señor. De Dios vienen los bienes y los males, había dicho el sabio, la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza. Es verdad, como he dicho, que cuando un hombre te ofende injustamente, Dios no quiere su pecado, ni colabora con la malicia de su voluntad, pero sí presta su concurso general a la acción material del que te maltrata, te roba o te injuria. De suerte que la ofensa que tú sufres ciertamente la quiere Dios y viene de sus manos. Por eso dijo el Señor a David que él era el autor de las injurias que debían causarle a Absalón, hasta el punto de quitarle sus mujeres ante sus propios ojos, y todo ello en castigo por sus pecados. Yo, le dijo el Señor, haré salir de tu propia casa los desastres contra ti, y te quitaré tus mujeres delante de tus ojos, y se las daré a otro. También predijo a los hebreos que en castigo de sus iniquidades lanzaría contra ellos a los asirios para que los despojaran y los arruinaran. Ay de Asur, dice el Señor por Isaías, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra gente impía voy a mandarlo. La impiedad de los asirios era como un hacha en manos de Dios para castigar a los israelitas. Y el mismo Jesucristo dijo a San Pedro que su pasión y muerte no provenía tanto de la malicia de los hombres como de la voluntad de su Padre. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Cuando el mensajero, algunos creen que era el demonio, fue a anunciar al santo Job que los sabeos le habían robado toda su hacienda y que le habían matado sus hijos, ¿qué respondió el santo? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. No dijo, el Señor me ha dado los bienes y los hijos, y los sabeos me los han quitado, sino que dijo, el Señor me los dio, el Señor me los quitó, porque sabía muy bien que la pérdida sufrida era conforme a la voluntad de Dios, y por eso añadió, se ha hecho lo que era de su agrado, bendito sea el nombre del Señor. Por consiguiente, es necesario no considerar los sufrimientos que pasan sobre nosotros como si fueran cosas que únicamente suceden por casualidad y por culpa de los hombres. Hay que persuadirse de que cuanto nos sucede por voluntad divina. Has de saber que cuanto aquí sucede contra nuestra voluntad, no sucede sino por voluntad de Dios,
dice San Agustín en su comentario del Salmo 148. Cuando Epitecto y Atón, preclaros mártires de Jesucristo, eran torturados por el tirano con uñas de hierro que destrozaban sus carnes y teas encendidas que abrasaban su cuerpo, no decían más que estas palabras: Señor, hágase tu voluntad en nosotros. Y cuando llegaron al lugar del último suplicio, alzando la voz, añadieron: Bendito seas, Dios eterno, porque se ha cumplido plenamente en nosotros tu santa voluntad. Cuenta Cesario que había un monje que, no obstante llevar una vida que en nada se distinguía la de los demás en sus manifestaciones externas, había alcanzado tal grado de santidad que con el solo contacto de sus vestiduras curaba a los enfermos. Su abad, maravillado, le preguntó un día cómo era posible que hiciera tales milagros sin llevar una vida más ejemplar que los demás. El monje le respondió que también él estaba sorprendido y que tampoco sabía el porqué. «Pero, ¿cuáles son las devociones que practicas?», tornó a preguntar el abad, a lo que el buen religioso contestó que nada, o bien poco, era lo que hacía, a no ser que siempre había tenido particular empeño por conformarse en todo con la voluntad de Dios, y que el Señor le había otorgado la singular merced de abandonar totalmente su voluntad en manos del querer de Dios. Ni la prosperidad me salta, ni la adversidad me abate, porque recibo todas las cosas como venidas de las manos de Dios, y hago todas mis oraciones con el único fin de que se cumpla perfectamente en mí su voluntad. «Pero, ¿no tuvisteis algún resentimiento?», replicó el superior, «por el daño que anteayer nos hizo aquel enemigo nuestro al quitarnos nuestro sustento, prendiendo fuego a la granja en que teníamos nuestro trigo y nuestra hacienda?» «No, padre mío», le respondió el monje, «al contrario, di gracias por ello al Señor, como suelo hacer en semejantes ocasiones, sabiendo que Dios lo hace todo, o al menos lo permite, para su gloria y para nuestro mayor bien, y de esta manera vivo siempre contento en todos los sucesos de la vida». Después de oír estas palabras, ya no se maravillaba el abad de que hiciera tan grandes milagros aquella alma que estaba tan identificada con la voluntad de Dios. La paz de Dios reina entre todos.